Bueno, ya son las 8 de la mañana. Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy corresponde la revisión del caso clínico de inmunología del mes de mayo. Yo soy la doctora Brenda María Curiel Velázquez, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y mi profesora asesora pues en esta presentación es la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández. Para empezar con la identificación de nuestro paciente, este es un paciente masculino con pues, iniciales LQM de 5 años, religión católica. Él es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo, desde hace 3 años reside en Saltillo, Coahuila. La fecha de consulta fue el 2 de mayo del 2024 y su escolaridad es preescolar. Antecedentes serofamiliares, su madre, bueno, es madre soltera, ella tiene diagnóstico de rinitis alérgica, ha estado embarazada en una ocasión, tuvo pues a este paciente vía cesárea, es originaria de Nuevo Laredo y también vive en Saltillo. El padre está fuera de la dinámica familiar, se desconocen sus antecedentes, él es hijo único, eh, niega antecedentes de endogamia en la familia por parte, pues, por el lado materno, ni tampoco hay muertes tempranas por el lado materno. Mm, Al igual de la autoinmunidad en la familia, pues está negada. El paciente pues fue producto de la primera gesta, la madre recibió 8 consultas de control prenatal, fue un embarazo normoevolutivo con adecuada ingesta de multivitamínicos, se realizó una cesárea electiva, el paciente pesó 3.15 kilos y midió 50 centímetros al nacimiento, se aplicaron las vacunas al nacer, BCG y hepatitis B, lloró y respiró al nacer y fueron dados de alta de manera conjunta. Se realizó el también neonatal, también menciona la madre que la enfalorexis fue aproximadamente a los 10 días de nacido. Tiene hasta la fecha pendientes las vacunas o las inmunizaciones de los 5 años. Él recibió lactancia materna durante un mes, sin embargo, sufrió múltiples cambios de fórmula por sospecha de reflujo gastroesofágico y el desarrollo psicomotor pues fue adecuado. En casa, bueno, ellos viven en una casa propia, en una vivienda urbana, viven 4 personas en 3 cuartos, ellos viven con sus abuelos, su mamá y nuestro paciente, no tienen mascotas, viven cerca de árboles, pastos, malezas, tienen persianas en casa, no hay alfombras, el colchón es de 3 años de uso, las sábanas se cambian una vez a la semana y tienen mini split, al cual le dan mantenimiento una vez al año. Este paciente tiene antecedente y diagnóstico de asma y rinitis alérgica diagnosticada en agosto del 2023. Actualmente, el tratamiento que recibe es Banair de 84.5 microgramos, 2 disparos cada 12 horas y aparte está utilizando Spiriva, que es tiotropio, un disparo cada 24 horas. Aparte utilizamos o recibe ácidos nasales con alto volumen cada 12 horas y esteroides tópicos también cada 12 horas, mometasona nasal. No ha sido sometido a ninguna cirugía, no está hospitalizado, traumatismos negados, no está expuesto a humo de tabaco, tampoco a biomasa, con B negativo y también autoinmunidad negativa. Sin embargo, en un periodo de 6 meses para acá, este paciente ha cursado con 2 episodios de otitis y un episodio de sinusitis, los cuales han requerido antibióticos pues en estas 3 ocasiones. El peso al día de la consulta fueron 17.8 kilos, con talla de 112 centímetros y un IMC de 14.2, lo cual lo coloca en una percentila 18, que es pues adecuada. El motivo de consulta de este paciente fueron episodios febriles recurrentes. Esto empezó, bueno, este paciente con antecedentes que ya mencionábamos, asma y rinitis alérgica, inició su tratamiento con inmunoterapia en agosto de 2023 cuando fue diagnosticado.
Sin embargo, se presentó un mal apego a las vacunas, ya que este paciente pues, presentaba estos episodios febriles que impedían la aplicación correcta y semanal de su vacuna. Estos episodios tenían una duración promedio de 2 días, evolucionaron hasta presentarse cada 15 días y alcanzaron temperaturas de 40 centígrados. Estas además eran de difícil control, requerían múltiples medicamentos antipiréticos, antiinflamatorios para el control de la fiebre, que incluían paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, y aparte medidas físicas. La madre menciona que aparte estos episodios se acompañaban de adenomegalias retroauriculares que eran percibidas incluso por la madre y por la abuela. Algo importante es que durante los episodios donde no había los episodios libres de fiebre, el paciente estaba completamente asintomático, con bienestar total. En los últimos 5 meses, estos episodios febriles se han tornado semanales, duran aproximadamente 3 días y continúan siendo de difícil control. Ante pues esta situación, ante esta presentación, se decidió suspender la inmunoterapia y se inició el abordaje en sospecha de algún error innato de la inmunidad. El día de la consulta se negaban los síntomas oculares, sin embargo estaban presentes de manera importante la congestión nasal, que era diaria, la rinorrea, que también era pues, por lo menos 2 veces a la semana. El paciente pues, se caracteriza por ser un respirador oral con halitosis frecuente durante la semana, con aclaramiento diario. La madre refería que él presentaba episodios de tos seca por lo menos 3 veces a la semana, despertares también 3 veces a la semana sin uso de rescate. Sin embargo, pues un paciente que todavía, a pesar de que tenía pues este tratamiento para el asma, pues todavía no lograba controlarse. Y en la piel, pues negados, no había ninguna sintomatología referida. En la exploración física, a la exploración ocular, sus conjuntivas se veían normocrómicas, la faringe se visualizaba con amígdalas grado 3, no tenían datos de hiperemia, ni exudado, ni descarga posterior. La cabeza y el cuello, pues tenía una facies adenoidea característica, no presentaba adenopatías retroauriculares, ni cervicales posteriores o anteriores, ni tampoco supraclaviculares. En la rinoscopía observamos narinas permeables, mucosa rosada con hipertrofia de cornetes de aproximadamente 50%. En la otoscopía los conductos auditivos estaban permeables, sin embargo, estaban hiperémicos de manera importante bilateral. La exploración cardiopulmonar este tórax era simétrico, el murmullo vesicular era audible, no había pues datos de dificultad respiratoria y los ruidos cardíacos eran rítmicos sin soplos. Y en la piel pues tenía un adecuado estado de hidratación y no tenía ninguna lesión característica. En los laboratorios, este paciente acudió con una biometría hemática, un perfil, un examen general de orina, coproparasitoscópico, el perfil de inmunoglobulinas, que la verdad es que todos estaban dentro de rangos normales. Aparte, había algunos estudios pendientes que eran la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, pues estudio genético acorde a las características del caso y un perfil hepático. También se le solicitó una subpoblación de linfocitos T, donde los leucocitos totales, el conteo de CD3 positivo, CD19 positivo, CD45, linfocitos cooperadores, supresores y natural killer, todos estaban dentro de rangos normales también. Al paciente, días después de la consulta, se le realizó una tomografía axial computarizada de senos paranasales, donde se reportó que él cursaba con una pansinusitis crónica con obliteración de los complejos osteomatales. Aparte, tenía una osteomastoiditis crónica bilateral y tenía hipertrofia de cornetes inferiores y medios.
Y pues estas son las imágenes del estudio de la tomografía, donde podemos ver en la imagen del lado derecho cómo los senos paranasales maxilares pues están completamente ocupados por pues, estas densidades sugestivas de moco. Y bueno, ¿cuál fue el diagnóstico de nuestro paciente? El diagnóstico pues, fue un asma parcial controlada, rinitis alérgica moderada grave persistente, rinosinusitis crónica, otitis media crónica y una sospecha de error innato de la inmunidad. Entonces, por las características de la fiebre que nuestro paciente presentaba, el día de hoy revisaremos el tema de los síndromes autoinflamatorios, que se caracterizan precisamente por estos episodios febriles recurrentes. A manera de introducción, debemos recordar que la inflamación es parte de los fundamentos de la inmunología. La inflamación pues, es un grupo de procesos fisiopatológicos que suceden en respuesta a infecciones o desencadenadas por algunos virus, bacterias, y la característica de esta pues, es que se puede presentar rubor, tumor, calor y dolor. Sin embargo, algunos autores mencionan que la fiebre también forma parte de este pues, concepto de inflamación. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Es primeramente mediado por el sistema inmune innato, donde a través de receptores de reconocimiento de patógenos, que los vamos a llamar PRR, pues estos van a reconocer a algunos patrones moleculares asociados a patógeno o también algunos patrones moleculares asociados a daño, que son los PAMP y los DAMPs, que nos ayudan a estimular esta respuesta inmune innata inicial. Como ejemplos de PAMP, podemos encontrar los lipopolisacáridos de algunas bacterias, el ácido lipoteicoico, la flagelina y ácidos nucleicos virales. Pues este paso de la inmunidad innata es la primera línea de defensa que conduce a una rápida inducción de la inflamación. Y algo característico es que siempre va a ser programada y consistente en cada exposición. Y este paso de la inmunidad es esencial para que se pueda activar la inmunidad adaptativa, donde ya va a haber involucro de linfocitos especializados como los linfocitos T, los linfocitos B, que generan memoria para pues, una posterior pues, infección. Los patrones los receptores de reconocimiento de patógenos antivirales van a activar la producción de interferones, por ejemplo, y estos también van a hacer que se propague un mecanismo de inflamación y se active el sistema inmune adaptativo posteriormente. Por ejemplo, los receptores de reconocimiento de patógenos que son específicos para algunos lipopolisacáridos de bacterias, estos también inducen la activación de otros complejos intracelulares como el factor nuclear kappa beta, que genera la formación de proteínas proinflamatorias. Y estas vías promueven también el reclutamiento de algunas células, producción de factores que actúan en el estroma y que ayudan a que esta infiltración microbiana pues se contenga y esto pues, se lleve a cabo la respuesta de fase aguda inicial. Y aquí en esta imagen podemos ver pues un dibujo de todos los tipos de receptores y los PAMPs o DAMPs que pueden ser detectados. Por ejemplo, en la membrana vamos a encontrar principalmente los receptores tipo TOL, que por lo general detectan las lipoproteínas, la flagelina, el peptidoglucano, y los que están dentro de la célula, los que están intracelulares, son por ejemplo estos que son receptores tipo RIG, los receptores tipo NOD, que van a ser esenciales para la comprensión de los síndromes autoinflamatorios. Y bueno, ¿qué son estos síndromes? Estos son trastornos que están caracterizados por cursar con fiebres o episodios recurrentes de fiebre que se asocian, o bueno, no se asocian a estados de autoinmunidad. También estas enfermedades se reconocen como síndromes febriles periódicos. Son episódicos y pueden persistir durante años.
Estas enfermedades suelen implicar mutaciones de los receptores de reconocimiento de patógenos o a la pérdida de proteínas reguladoras de este mismo receptor que genera que haya una activación aberrante o un funcionamiento aberrante de estas vías inflamatorias con la producción de citocinas proinflamatorias importantes. En la epidemiología, bueno, acorde a las estadísticas de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, México es el segundo país, bueno, hasta abril del 2024, con más casos reportados en general de inmunodeficiencias o de errores innatos de la inmunidad. Y específicamente los síndromes autoinflamatorios corresponden al lugar número 5 en frecuencia, después de las deficiencias predominantes de anticuerpos, de las deficiencias sindrómicas, de las deficiencias combinadas y los defectos de la fagocitosis. Estos pues corresponden a un 6% de la globalidad de casos, específicamente de Latinoamérica. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de estas enfermedades? Lo que mencionábamos, lo principal, son los episodios de fiebre recurrente. Estos pueden ser episodios repetidos que se asocian a otros datos de inflamación sistémica, como por ejemplo involucro cutáneo, donde la piel y las mucosas pueden presentar datos de rash, erisipela, estomatitis aftosa, por ejemplo, pustulosis. También los pacientes pueden cursar con episodios episodios de linfadenopatía, datos de serositis que condicionan a dolor abdominal, peritonitis, pleuritis, pericarditis y también afecciones musculoesqueléticas que generan pues presentaciones variables de artralgias, mialgias, que pueden también ser episódicas y recurrentes. Además, estos pacientes van a cursar con elevación de reactantes de fase aguda durante los episodios y algo característico es que cuando el paciente está en un estado asintomático, el bienestar es completo. Es un paciente que está como si nada. Y los biomarcadores inflamatorios pues tienden a normalizarse. ¿Cuándo debemos considerar el diagnóstico de un síndrome antiinflamatorio? Pues bueno, recordemos que la fiebre es algo normal, es algo que se presenta comúnmente en la infancia y pues se asocia principalmente a las infecciones. Es por esto que los síndromes autoinflamatorios no deben de ser la primera sospecha diagnóstica al encontrarnos ante un paciente que tiene episodios febriles recurrentes. También, aparte de descartar las infecciones, debemos descartar la malignidad y la autoinmunidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de solicitar ante un episodio o bueno, ante un paciente que cursa con episodios febriles recurrentes? Pues un examen físico completo, estudio infeccioso completo, con pues estudio de orina, coprológico, incluso en algunas ocasiones serán necesarios algunos cultivos para confirmar la sospecha diagnóstica, estudios de imagen, el perfil, el conteo celular, VH, perfil de inmunoglobulinas, títulos de vacunas, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, ácido úrico y la deshidrogenasa láctica. Algo que es importante pues es que las enfermedades autoinmunes y las enfermedades malignas, estas no suelen presentarse con episodios de completo bienestar, sino que estas pues van avanzando y generan un estado de decadencia en el paciente, al contrario de los síndromes autoinflamatorios que mencionábamos que por lo general cursaban estos pacientes asintomáticos cuando no presentaban su episodio. Este es un niño que está generalmente sano entre los episodios de la fiebre, crece y se desarrolla de manera normal. Se recomienda también que después de los episodios febriles pues se continúe el seguimiento y si las fiebres persisten a pesar de que ya investigamos todo lo demás, pues entonces sí deberíamos de considerar el abordaje de un síndrome autoinflamatorio. La clasificación de los síndromes autoinflamatorios, la verdad es que es compleja. Hay diferentes autores que
bueno, nos muestran diferentes clasificaciones. Y aquí quise numerarlas porque se pueden enfocar dependiendo de la fisiopatología de la enfermedad en inflamosomopatías, interferonopatías, las enfermedades que están relacionadas al factor nuclear kappa beta o al factor de necrosis tumoral y a otros mecanismos no definidos aún. También se van a dividir o se van a clasificar dependiendo de su patrón de herencia en autosómica recesiva y autosómica dominante, y también se pueden clasificar dependiendo de la clínica característica que presente el paciente, como por ejemplo predominantemente febril, predominantemente con involucro articular o con involucro cutáneo. Pero el día de hoy nos vamos a basar en la clasificación fisiopatológica de las enfermedades autoinflamatorias. Como mencionábamos, los síndromes que son relacionados al inflamosoma o a la inflamosomopatía, estas van a ser las que van a ser más, bueno, estas son las que son más frecuentes. Aquí se incluyen, por ejemplo, a la fiebre mediterránea familiar, al síndrome hiper-IgD y al síndrome periódico asociado a cleopirinas. Aquí la interleucina 1 y su bloqueo van a ser esenciales para el tratamiento de estas enfermedades. Aparte, tenemos el otro grupo de las interferonopatías, donde algunas alteraciones de la homeostasis del interferón van a generar esta respuesta proinflamatoria característica que va a conducir a la fiebre. Y los otros síndromes que no están relacionados con el inflamosoma, que incluyen los desórdenes del factor nuclear kappa beta y el factor de necrosis tumoral, también pues, son otra clasificación, al igual que otros que no están aún bien definidos. Y bueno, aquí en esta imagen que se puede ver un poco compleja, bueno, vamos a tratar de desglosarla. Dentro de la célula nosotros tenemos diferentes complejos que nos ayudan a activar vías inflamatorias. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda de la pantalla podemos ver cómo gracias a algunas proteínas adaptadoras e inductoras, la pirina va a activar al inflamosoma. El inflamosoma pues es este complejo intracelular que ayuda a que una vez activados se liberen, por ejemplo, la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta y la interleucina 18. Es por eso que las enfermedades que son mediadas por la activación del inflamosoma se van a tratar mediante pues el bloqueo de esta interleucina 1 o interleucina 18. Por otro lado, en el lado superior derecho de la pantalla, podemos ver que cuando nosotros tenemos ADN o ARN intracelular que pudiera ser propio o exógeno, que puede activar las vías del interferón. El interferón de esta manera pues se va a activar y se va a liberar de manera sistémica. Entonces, las vías por las cuales se pueden bloquear estas acciones del interferón van a ser mediante la inhibición de sus quinasas, que son la Janus quinasa y la tirosinquinasa. Y esto pues va a ser el tratamiento de las interferonopatías. Por otro lado, el complejo del factor nuclear kappa beta, que es un complejo intracelular que también se activa en relación a infecciones, a reconocimiento de patógenos, va a estimular la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1 beta, siendo aquí pues la diana terapéutica el bloqueo del factor de necrosis tumoral. Prácticamente esto es como un resumen de cómo los síndromes autoinflamatorios pueden ser pues explicados fisiopatológicamente. Existe, bueno, como ya mencionábamos, esta fisiopatología puede ser compartida con otros tipos de enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, la interleucina 1 tiene un papel crucial en el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis, la gota. Por ejemplo, los interferones se asocian al desarrollo de la dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico, y el factor nuclear kappa beta se asocia con la espondilitis anquilosante, la poliarteritis nodosa. Sin embargo, hay zonas sombreadas, por ejemplo en este lado, aquí donde dice, mencionan al síndrome FAPA, que pueden estar, bueno, donde todos estos mecanismos pueden estar involucrados de manera pues continua, de manera similar, que hacen que estas enfermedades sean difíciles de identificar porque comparten pues estas características similares con otras enfermedades inflamatorias en general, y a eso se le llama penumbra autoinflamatoria.
porque es como una zona sombreada, dudosa, donde estos mecanismos pues se comparten entre enfermedades. Y bueno, hablando ahora sí solamente del inflamosoma, como mencionábamos, esta es una plataforma proteica que en respuestas de señales de peligro activa la caspasa. La caspasa va a resultar en la formación de interleucina 1 alfa, 1 beta, interleucina 18 y se va a generar también una apoptosis de la célula. Esto quiere decir que se va a romper la membrana celular y se van a excretar todas estas citocinas a la circulación general. Y como mencionábamos aquí, el tratamiento dirigido al bloqueo de la interleucina 1 pues va a ser importante, va a ser fundamental. Y ahora sí, hablando de cada uno de los síndromes asociados a cada grupo, vamos a iniciar con las inflamosomopatías. Aquí, pues, el ejemplo clásico de estas es la fiebre mediterránea familiar. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que es común en las zonas del Mediterráneo, por ejemplo, en población judía, en población armenia, árabe y turca, y fue uno de los síndromes autoinflamatorios pues, que se describieron desde, o sea, los primeros en describirse. El gen afectado aquí va a ser el MEFV, que codifica para una proteína que es la pirina. La pirina actúa como adaptador, incluso inductor del inflamosoma, activa el inflamosoma y por ende pues, la producción de interleucina 1 beta. ¿Qué va a caracterizar a estos pacientes? Pues los episodios de fiebre recurrente que pueden durar entre 1 y 3 días. La frecuencia de las recaídas pues va a variar de una vez a la semana hasta una vez al mes, dependiendo. La fiebre en los menores de 2 años va a ser el síntoma, se suele presentarse como un síntoma único, presentación única, pero cuando los pacientes pues ya superan los 5 años suelen agregarse síntomas como lesiones cutáneas que son similares a la erisipela, como vemos aquí en la imagen, la sinovitis, pleuritis, artralgias, dolor abdominal y torácico, y dado al estado de inflamación continua que presentan estos pacientes, se producen proteínas amiloides que se pueden, pues que se pueden almacenar en los glomérulos renales. Es por eso que la complicación más frecuente de esta enfermedad es la amiloidosis renal. El tratamiento va a ser la colchicina. Este medicamento se ha visto que tiene un buen efecto en la reducción de las recaídas, la actividad inflamatoria basal, incluso también en la prevención de los efectos directos de la amiloidosis. Y el tratamiento, pues mencionábamos, van a ser los antiinterleucina 1, como por ejemplo anakinra y canakinumab. Continuando con otra de las enfermedades del grupo, vamos a ver el síndrome PAPA, que es el síndrome de artritis piógena con pioderma gangrenoso y acné. Esta es una enfermedad autosómica dominante. El gen que va a estar afectado es el PST, PIP1. Es un producto, bueno, el producto que codifica este gen es un producto que activa la prina, que mencionamos igual que en la enfermedad en la fiebre mediterránea familiar, pues también la prina es la que activa el inflamosoma y se produce la interleucina 1 beta. Aquí las manifestaciones clínicas van a ser, como dice el nombre de la enfermedad, artritis, que va a ser estéril, va a ser la primera manifestación clínica. Aparte, los pacientes ya en la pubertad van a presentar lesiones similares al pioderma gangrenoso y al acné nódulo quístico, que va a ser grave. El tratamiento se va a basar en los brotes de la artritis, se pueden utilizar esteroides intraarticulares y estas enfermedades también responden a los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, como el etanercept, así como a los pues, bloqueadores del receptor de interleucina 1, que es anakinra. Otro síndrome es el TRAPS. TRAPS es el síndrome periódico asociado al receptor de necrosis tumoral, o también se le puede llamar fiebre periódica autosómica dominante. Esta es la enfermedad autosómica dominante más común de los síndromes autoinflamatorios, el TRAPS. El gen afectado es que se llama TNFRSF1A. Este codifica para el receptor del factor de necrosis tumoral y es el responsable de la señalización del factor de necrosis tumoral. Nos preguntaremos por qué está dentro de las inflamosomopatías. Pues bueno, lo que se ha observado es que
la estimulación del factor de necrosis tumoral activa también el factor nuclear kappa beta, activa la vía de las caspasas, produciendo interleucina 1, y los pacientes con este síndrome responden bien a los medicamentos anti-interleucina 1. Es por eso que se engloban en este grupo. El tratamiento la manifestación de esta enfermedad pues tiene un inicio en la segunda infancia, se asocia pues a crisis febriles, también a dolor abdominal, torácico, edema preorbitario, como podemos ver aquí en la imagen del paciente que tiene pues un gran involucro preorbitario, mialgias, artralgias, artritis y serositis. Y aquí el diagnóstico pues va a ser la detección de proteínas de fase aguda y del factor de necrosis tumoral sistémico. La biopsia de piel, en la biopsia de piel podemos encontrar infiltrado mononuclear perivascular, también de la fascia cutánea, con la ocasional paniculitis, y también pues prácticamente de todas estas enfermedades la detección del gen involucrado pues va a ser el diagnóstico. Tratamiento, podemos utilizar AINES, corticosteroides, medicamentos anti-TNF como etanercept y también los anti-interleucina 1. Otro síndrome del grupo es el síndrome hiper-IgD o la deficiencia de mevalonate quinasa. Esta es una enfermedad autosómica recesiva. Este gen involucrado es el MBK de mevalonate quinasa. Esta mutación condiciona a una actividad deficiente de esta enzima, que es esencial para la síntesis de colesterol, la mevalonate quinasa. Esto va a generar una activación del inflamosoma, genera el incremento de la interleucina 1, así como el incremento de la inmunoglobulina D, y en ocasiones puede también haber elevación de inmunoglobulina A. Los pacientes se van a presentar, principalmente se va a presentar esta enfermedad en los pacientes menores de 1 año, con crisis febriles recurrentes, son abruptas, de 4 a 7 días de duración, ocurren cada 5 semanas, y pues como lo mencionábamos, adenomegalias cervicales dolorosas, dolor abdominal, vómito, diarrea, cefalea, irritabilidad, rash que puede ser urticariforme, hepatosplenomegalia y estomatitis aftosa. Este síndrome puede ser desencadenado por diferentes pues, situaciones de estrés, como traumatismos, vacunas, y aquí va a ser importante la detección de la excreción de la mevalonato, de ácido mevalónico en la orina, ya que existen otras enfermedades que también tienen alteración en este gen, que es la aciduria mevalónica, donde la excreción de ácido mevalónico siempre es constante, no como que solamente durante los episodios se va a presentar pues la excreción urinaria de ácido mevalónico. Hay que identificar las variantes patogénicas del gen para hacer el diagnóstico, y el tratamiento van a ser los AINES, corticosteroides, los anti-TNF y anti-interleucina 1. Y vamos a ver un último síndrome de este grupo, que es el síndrome periódico asociado a quiropirina o CAPS. Esta es una enfermedad autosómica dominante y va a involucrar a 3 fenotipos de enfermedad que van a ser progresivamente más graves. El síndrome autoinflamatorio familiar por frío o FCAS, el síndrome de Muckle-Wells y la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal. Estos fenotipos de enfermedad se van a caracterizar por fiebre, mialgias, urticaria inducida por frío, muy importante, y otros síntomas o signos específicos de involucro ocular. Por ejemplo, en el síndrome antiinflamatorio por frío o FCAS, aquí pues los pacientes se van a caracterizar por conjuntivitis, dolor en extremidades. En el síndrome de Muckle-Wells, aparte de estos 2 componentes, va a haber una pérdida de audición gradual, y en la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio temprano o neonatal, la presentación pues va a ser más grave. Aquí va a haber erupción cutánea, meningopatía crónica, los pacientes van a tener artritis de rodilla, que va a condicionar a una osificación temprana de la articulación de la rodilla, y esto pues va a hacer que los pacientes tengan alteraciones en el crecimiento. El gen afectado va a ser el NLRP3, que es una proteína que también se llama criopirina, y es por eso que al momento
de activarse, pues es un sensor intracelular, genera la activación del inflamosoma y las manifestaciones clínicas de la urticaria por frío. Pues la literatura mencionaba que esta es una enfermedad difícil de diagnosticar porque hay muchas variantes que pueden ser causadas por mosaicismos somáticos. Entonces, si quisiéramos específicamente identificar esta alteración genética, pudiéramos hacer análisis de secuencia pues, de última generación. Y bueno, vamos a hablar de ahora los interferones. Los interferones son un grupo de citocinas proinflamatorias que se activan o se producen en el momento de nosotros cursar con alguna infección y pues forma parte también de la inmunidad innata. Estos se pueden dividir en tres familias, el de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 va a dividirse en interferón alfa y beta, el tipo 2 en interferón gamma y el tipo 3 la verdad es que aún está en estudio, todavía no se conoce mucho sobre él. En el caso del interferón tipo 1, aquí pues se asocia a defensa antiviral, señalización a través del receptor tipo 1 y a sucinasas de transducción que van a ser la janusquinasa y la tirosinquinasa 1. En el caso del interferón tipo 2, que aquí incluye el interferón gamma, aquí también se asocia a la inmunidad adaptativa y a la inmunidad innata a través del receptor de tipo 2 y sus sinasas JAK1 y JAK2, janusquinasa. Sin embargo, los síndromes autoinflamatorios que se asocian a los interferones solamente van a afectar a los de la familia del tipo 1. Una vez que, bueno, para que se active la vía del interferón, se necesitan reconocer ADN o ARN, ya sea pues, de algún patógeno, para que se active y se produzcan estas citocinas. Sin embargo, en las interferonopatías, el interferón puede ser activado incluso por ADN y ARN propio que se desconoce y genera o imita a una infección viral crónica. También puede suceder que haya mutaciones en los genes que modulan la respuesta del interferón que hagan que su activación se haga aberrante o incluso pues se incremente la señalización y se produzcan estas citocinas. Y bueno, como mencionábamos, la vía o la diana terapéutica para las interferonopatías pues van a ser los inhibidores de JAK, de la janusquinasa. Los síndromes que involucran que se incluyen en esta familia, primero está el PRAS, que son síndromes autoinflamatorios asociados al proteosoma. El proteosoma pues, es el encargado, pues el complejo intracelular que se encarga de degradar las proteínas. Algunos genes implicados de estos síndromes van a ser el PSMB8, 7, 9 y el PSMA3. Siendo el PSMB8 el más importante. Aquí va a haber una pérdida de la función de genes relacionados al proteosoma o factores de ensamblaje de proteínas. Y esto va a hacer que estas proteínas que no están bien ensambladas sean reconocidas con, pues ese ADN sea reconocido de manera aberrante y se active la vía del interferón. El síndrome más representativo de este grupo, que es el PRAS, es el síndrome de Candel, que es la dermatosis neutrofílica crónica atípica con lipodistrofia y temperatura elevada. Aquí pues los pacientes van a presentar fiebre recurrente, atrofia muscular, contracturas de las articulaciones pequeñas, aparte van a presentar lesiones o dermatosis neutrofílicas atípicas que van a tener placas violáceas hasta paniculitis similares al eritema nodoso y en la biopsia vamos a encontrar hallazgos similares a la leucemia cutis. Lo que también va a generar pues toda esta complicación de la lipodistrofia, que los pacientes pues tengan una característica o un aspecto físico pues importante. Por ejemplo, aquí en estas imágenes inferiores podemos ver cómo un niño desde los 2 años hasta los 6 años pues va perdiendo este tejido adiposo facial que genera pues esta característica clínica de este síndrome. Otra interferonopatía va a ser la vasculopatía de la infancia asociado a STING. Esta es una enfermedad autosómica dominante
donde hay ganancia de función del gen TMEM 137. Este gen codifica para esta proteína STING que se encarga de reconocer ADN citosólico y activa el factor regulador de interferón 3 y por lo tanto pues aumenta la transcripción y la activación del interferón. Se va a caracterizar por vasculitis de inicio temprano, donde se van a ver afectadas las mejillas, los dedos. Estas lesiones vasculíticas van a tener pues un alto riesgo de necrosis o gangrena. Aparte va a haber compromiso articular y algo muy característico, incluso lo más característico de esta enfermedad es el involucro pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial. El tratamiento pues va a ser dirigido a bloquear las vías del interferón mediante sus quinasas, que es la yaquinasa, con, por ejemplo, el ejemplo clásico pues es el baricitinib, que ha demostrado ser efectivo en el tratamiento. Otro síndrome del grupo es el síndrome de Aicardi-Goutieres. Esta es una enfermedad que puede ser autosómica dominante y recesiva, dependiendo del gen que esté afectado. Aquí se involucran genes como TREX1, ADAR1 y el IFIH1, que pues está en rojo para delimitar que este es el que se asocia a la herencia autosómica dominante. Estas proteínas, bueno, estos genes se encargan del procesamiento de los ácidos nucleicos y cuando hay una pérdida de la función de estos genes, pues se acumulan ácidos nucleicos endógenos y recordemos, el interferón detecta estos, bueno, las vías del interferón se activan por el reconocimiento de estos ácidos nucleicos y pues se estimula la cascada inflamatoria del interferón. La característica de estas enfermedades pues va a ser deterioro neurológico de inicio temprano, encefalopatía, calcificación de los ganglios basales, lo que condiciona a una espasticidad y distonía en los pacientes. Aparte, se puede manifestar con vasculopatía, con sabañones inducidos también por el frío y lívido reticularis. También los pacientes pueden presentar títulos de anticuerpos bajos y el tratamiento pues va a ser los dirigidos al bloqueo del interferón, inhibidores de JAK. Y bueno, la imagen que vemos, la resonancia magnética que vemos en la pantalla, aquí nomás pues un ejemplo de lo que sucede en un caso de un síndrome de Aicardi-Goutieres, donde hay una disminución de la relación corteza-médula, también hay pues incremento o un alargamiento de los ventrículos y esto pues condiciona a un deterioro neurológico progresivo en estos pacientes. Bueno, continuando ahora con las enfermedades autoinflamatorias asociadas al factor nuclear kappa beta y al factor de necrosis tumoral. Bueno, el complejo del factor nuclear kappa beta pues se encuentra dentro de la célula, en el citoplasma, nos ayuda a integrar señales de diferentes sensores, reacciona a señales de peligro que una vez identificadas genera que ciertas proteínas se vayan hacia el núcleo donde se desencadena la expresión coordinada de genes proinflamatorios. La verdad es que este complejo es pues difícil, es un poco pues complejo, como lo dice su nombre. Involucra proteínas sensoras, inhibidoras y modificadoras que actúan gracias a proteínas que son de desecho y los efectos de cualquiera de estas vías pueden activar de manera aberrante la vía del factor nuclear kappa beta. Una vez que está activado este factor nuclear kappa beta, se produce el factor de necrosis tumoral y se activa también esta vía de factor de necrosis tumoral, así como la producción de interleucina 6 e interleucina 1 beta. Algunas de las enfermedades de este grupo van a incluir a la haploinsuficiencia de A20. Esta es una enfermedad autosómica dominante donde el gen afectado es el TNF-AIP3, donde se genera una falta de una copia funcional del gen que codifica para esta proteína, que es una ubiquitina, o sea, es una proteína de desecho, que es un regulador de este complejo del factor nuclear. Entonces, cuando no está este regulador, hay una activación aberrante del complejo del factor nuclear y se puede presentar con pues, úlceras orales, gastrointestinales, genitales,
y este síndrome puede imitar a la enfermedad de Behçet. También se pueden presentar fiebre, artritis e infecciones recurrentes. Otro síndrome del grupo es el síndrome de Blau. Esta es una enfermedad autosómica dominante donde el gen afectado es el gen NOD2. Aquí pues va a haber una ganancia de función del gen que va a generar a una estimulación excesiva del complejo o de la vía del factor nuclear kappa beta y por lo tanto pues perpetuando el estado inflamatorio. Los pacientes que tienen este síndrome pueden presentar dermatitis granulomatosa como manifestación inicial, aparte uveitis y artritis poliarticular simétrica. Aquí podemos observar en la imagen cómo se puede presentar esta dermatitis, la afección articular con la artritis que pues, es deformante en ocasiones y la formación de granulomas en esta biopsia. Esta imagen de este globo ocular pues muestra cómo la uveitis puede generar sinequias dentro del globo ocular y una complicación importante en estos pacientes. Otra enfermedad del grupo es la deficiencia de ADA2 o deficiencia de adenosina desaminasa 2. Esta es una enfermedad autosómica recesiva donde el gen afectado es ADA2, que una vez afectado este gen se limita la integridad del endotelio vascular, conduce a la pérdida de granulocitos y de neutrófilos y este desequilibrio celular hace que proliferen otras células como los macrófagos y esto genera un estado proinflamatorio en los vasos sanguíneos con la activación y pues de las vías del factor de necrosis tumoral. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Como ya mencionábamos, afecta directamente a los vasos sanguíneos, entonces lo principal va a ser la vasculitis. Va a ser sistémica, van a asemejar a vasculitis de mediano vaso como la poliarteritis nodosa. También los pacientes pueden presentar lívido racemosa, que es como algo característico de presentación cutánea. También estos pacientes suelen presentar accidentes cerebrovascular a enfermedades tempranas y citopenias e inmunodeficiencias. Y bueno, dentro de los síndromes que aún no están clasificados, vamos a hablar de este que se llama síndrome FAPA o síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatía cervical. Esta va a ser la causa más frecuente de fiebre recurrente en menores de 5 años. La etiología de la enfermedad aún no está bien establecida, por eso no se puede clasificar en los otros 3 grupos y pues lo característico va a ser que van a presentar episodios de fiebre recurrente o periódica, que va a ser de manera mecánica, cada 2 a 8 semanas se va a estar presentando. Los pacientes o los familiares ya saben cuándo le va a dar el episodio febril al paciente. También va a haber cuadros de faringitis, aftas orales, adenopatías y los episodios libres de episodios pues van a ser de completo bienestar. El tratamiento se va a basar en los glucocorticoides. Aquí este es el tratamiento de elección para el FAPA. Se ha visto que interrumpen de manera rápida los episodios febriles, incluso con una sola dosis, y es una característica diagnóstica, pues la respuesta a los glucocorticoides. Se pueden pues indicar a 0.5 a 2 miligramos por kilo día en una dosis única equivalente a prednisona. Pero el uso de los glucocorticoides no va a prevenir nuevas recaídas, incluso puede incrementar en un 25 a 50% los ataques. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. También se ha estudiado que la amigdalectomía en estos niños puede ser beneficiosa, se asocia a una resolución clínica completa de la enfermedad, incluso hasta inmediata, y también disminuye la frecuencia y la gravedad de los síntomas de FAPA. Y bueno, a manera de resumen, vamos a revisar algunos de estos síndromes que ya revisamos, el tratamiento. Solamente revisaremos las que son monogénicas, o sea que solamente hay un gen identificado y las que son más comunes. Por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar, en la primera línea de tratamiento, recordamos, es la colchicina. En casos o en situaciones especiales donde la colchicina pues no es
pues útil o los pacientes no responden, se pueden utilizar los AINES, los glucocorticoides y los anti-interleucina 1 como anakinra. Y hay otras segundas líneas de tratamiento donde pues la verdad es que la evidencia no es totalmente, no lo autoriza totalmente, como por ejemplo etanercept, adalimumab, tocilizumab. Sin embargo, pues esta es como la línea a seguir en el tratamiento. En el caso del síndrome periódico asociado al factor de necrosis tumoral o TRAPS, aquí la primera línea de tratamiento van a ser los anti-interleucina 1, como anakinra y canakinumab, y en casos especiales o situaciones clínicas, en casos leves, podemos utilizar AINES, glucocorticoides, también podríamos utilizar como segunda línea el etanercept o el tocilizumab. Por otro lado, el síndrome de hiper-IgD o la deficiencia de mevalonatoquinasa, aquí podemos utilizar también los anti-interleucina 1, AINES y glucocorticoides en situaciones especiales, y en casos refractarios los anti-TNF como el etanercept. En el caso del síndrome periódico asociado a creopirinas, aquí también anti-interleucina 1 van a ser la diana terapéutica, casos especiales AINES y glucocorticoides, y como segunda línea, la verdad es que no se han estudiado o no se ha demostrado que otros fármacos, aparte de los anti-interleucina 1, sean útiles en esta enfermedad, el síndrome periódico asociado a creopirina. Y en el FAPA, pues como mencionábamos, la primera línea van a ser los glucocorticoides, la amigdalectomía, como casos especiales los AINES, y en casos refractarios podemos utilizar anti-interleucina 1. Y bueno, ya para concluir con esta revisión, bueno, los síndromes antiinflamatorios son un grupo de enfermedades que son muy heterogéneas, son trastornos genéticos pues que son raros y que involucran al sistema inmune innato. La patogénesis de estos síndromes antiinflamatorios suelen involucrar anomalías en los reguladores del sistema inmune innato, como el inflamosoma, las vías del interferón, las vías del factor nuclear kappa beta y otros que aún no se han definido de manera precisa. Pueden manifestarse principalmente por episodios de fiebre, sin embargo hay algunos que también pueden tener involucro cutáneo, respiratorio, pueden tener involucro vascular, tener complicaciones neurológicas. El diagnóstico pues es desafiante porque son síndromes muy complejos, son raros, se necesitan pues un abordaje completo, el estudio genético para hacer un diagnóstico preciso. Y el tratamiento pues se va a enfocar en pues las vías de la inflamación, tratar la fisiopatología de base, pues incluyendo medicamentos inmunomoduladores, antiinflamatorios, en algunos casos terapias biológicas o medicamentos sintomáticos como por ejemplo los esteroides intraarticulares o lo que mencionábamos de la colchicina, por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar. Y bueno, con esto concluimos la revisión de hoy. No sé si tengan alguna duda.